Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, el octavo, en este caso, debate que mantenemos en Mírame Televisión Fuerteventura. Esta semana el tema principal está recogiendo el sentir de las calles. Habrán visto estas semanas como parte de esos aerogeneradores que se proyectaba su instalación en la zona, en los pueblos de Puerto del Rosario, ya está siendo trasladado desde el muelle de Puerto hasta esas zonas. Allí hemos recogido el rechazo de algunos de los vecinos que llevan manteniendo una lucha durante un año. Precisamente esta semana han comparecido en una de las comisiones parlamentarias para explicar la situación de esta instalación. Fuerteventura no está en contra de las renovables, sí está en contra de la dispersión de las renovables. Como siempre, salimos a la calle y preguntamos qué le parece esta instalación en Puerto del Rosario. Eso sirve, porque si nos dieran energía más barata para nosotros, serviría mucho más todavía. Lo que no puede ser es que sea Fuerteventura un escenario de película. En este momento están planteando escenarios de película en Fuerteventura y acabe siendo un parque eólico para mandar energía a Las Palmas, a Tenerife o a África. A una distancia mayor, sí, más 150 metros, muy vecina. Creo que disturba, ¿no? Hay muchos sitios aquí en la isla de Fuerteventura que se pueden hacer. Tenemos el parque eólico de abajo de Costa Calma, que está ahí abajo, aquí es un cementerio. Lo que echamos en falta es que la Universidad de Las Palmas elaboró un mapa eólico para la isla de Fuerteventura y no se están siguiendo las pautas de ese mapa eólico que se elaboró y que nos costó un dinero al conjunto de los ciudadanos de Fuerteventura. Que por lo menos ante la presión que están haciendo las empresas que necesitan colocar molinos, no haber tenido el cabildo o quien corresponda, planificar un territorio donde se puedan colocar todo, nos aprovechamos de la energía renovable que nos viene muy bien y además estaría pues a lo mejor en suelo público, con lo cual tendríamos un canon que nos ayudaría para las arcas municipales, en lugar de estar cada empresa colocándolos donde les da la gana. Más molinos, donde no estorben, que hay bastante espacio de sobra en Fuerteventura para poder poner bastantes molinos y que la luz no sea tan cara. Estoy a favor de las renovables, pero no veo bien que se esparzan todos los molinos por diferentes zonas de la isla. Para abordar este debate tenemos con nosotros a Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos del Time. Muy buenas tardes, Rafael, gracias por estar con nosotros. La periodista Sofía Menéndez, bienvenida. Buenas tardes. El arquitecto y urbanista Casto Berriel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También el alcalde del municipio que está en este momento con esta polémica, Juan Jiménez, gracias por estar aquí. El que fuera alcalde hasta hace muy poco tiempo, Marcial Morales, gracias también por acompañarnos. Buenas tardes. Y un experto, asesor, además del Partido Popular en renovables, Sergio Díaz, gracias por acompañarnos. Antes que nada, empezamos con la opinión del experto. Prácticamente la principal problemática en Fuerteventura, después de haber defendido durante tantos años el no al petróleo, ha sido cómo se ha hecho esta instalación, el hecho de que se haya utilizado esa declaración de interés general en esta zona. ¿Qué opina usted? Bueno, yo casi prefiero que empiecen a abrir el debate el resto y entrar yo a continuación, más que nada por conocer un poco la opinión que tiene el resto de la gente. ¿Quiere recoger la opinión? Más que abrir. Sí. Bueno, empezamos, por ejemplo, Rafael, por cómo ha sido esta semana esa visita al Parlamento de Canarias, muy esperada, y cómo ha sido la respuesta por parte de los diputados. La verdad que me he quedado sorprendido de que un ciudadano, una asociación de vecinos pueda ir al Parlamento de Canarias a poner su punto de vista. Y la verdad también es ver la sensibilidad de los diputados en el Parlamento o en esa comisión, en donde prácticamente no hubo ningún... Todo el mundo nos dio la razón, entendía la situación, entendía que un modelo energético inexistente no puede, es decir, una isla no puede carecer de un modelo energético, de un plan, y que la dispersión de los molinos sin orden ni concierto en el territorio no tiene sentido, que lo que es de recibo es la elaboración de un plan territorial especial del sector eléctrico, que está recogido en la Ley 4/2017 del suelo y de los espacios naturales de Canarias, en donde se ordene esta infraestructura en el territorio,
que se haga una programación de implantación, de lugares de instalación y bueno, estamos todos a favor de las renovables. Es que no tiene sentido pensar de otra manera. Lo único que es que Fuerteventura es una isla que tiene unas características y unas especificidades que nos hacen diferentes al resto de las Islas Canarias y que son esas singularidades nos hace ser nosotros mismos. Los espacios abiertos, las casas de una planta, los filos y los cuchillos, todo eso es propio de Fuerteventura. En otros sitios no se da de la forma que se da aquí. Entonces eso hay que ponerlo en valor y potenciarlo. La instalación de los molinos que se instalen, porque tenemos que tener en cuenta de que lo que se pretende hacer en Fuerteventura con las renovables es poner 23 parques eólicos, 10 fotovoltaicos, lo que yo tengo entendido, y la potencia estimada de energía renovable proyectada en parques eólicos son 179 megavatios hora, más parques eólicos creo que son 87, más o menos hacen entre unos y otros una suma de 266 megavatios. Gastón. Vamos a ver, en Fuerteventura ocurre una cosa muy singular y ha sido cíclico a lo largo de la historia. Que alguien llega, ve un espacio vacío y dice, esto es Jauja, aquí hacemos lo que nos da la gana. Cuando llegó el turismo, pusieron los hoteles en primera línea de las dunas de Corralejo. Cuando llegó las renovables, llegan a Fuerteventura, ven espacios vacíos y dicen, aquí molinos por un tubo, sin tener en cuenta que aquí vive gente. Y yo contrapongo al interés empresarial de Endesa, contrapongo el interés de los ciudadanos, el derecho al paisaje y el cumplimiento estricto de los planeamientos. Los planeamientos son ley, existe un PIOF, existe un plan general en Puerto del Rosario, ambos suelen coincidir en calificar determinadas áreas protegidas, porque una de las constantes de Fuerteventura ha sido el derecho al paisaje. No hace mucho los presidentes de Canarias hablaban de la profundidad del paisaje, de la soledad, del silencio. Bueno, pues eso ha desaparecido. Se ponen molinos en cualquier lugar, en el centro del casco urbano de Puerto del Rosario, al lado de los habitantes, un molino zumbando. En el Corralejo, 2 molinos, por otra parte, en la punta de tal, otro molino. No se sabe cómo va a acabar este asunto de los molinos. No hay una planificación. Y de un lado están, como digo, los accionistas de Endesa y de otra parte está el interés de los ciudadanos. ¿Va a significar eso energía más barata? ¿Va a significar que la implementación de esos molinos van a cerrar la central de Unelco que llevan padeciendo años y años y años la gente del Charco? ¿Qué va a obtener la gente de Fuerteventura en relación con la implementación en el territorio? Sí. Por otra parte, creo que la participación ciudadana se estimula. No basta con decir, hombre, hace 10 años hubo una participación ciudadana y una información pública. Hay que estimularla, hay que hablar por los barrios, hay que explicar a dónde vamos con este tema. Lo que no se puede hacer, como oí algún político de renombre a nivel nacional, decir, qué cosa más grande, aquí todo puede ser hoteles, viviendas, tal, y aquí vive gente. Y hemos padecido un incremento poblacional del 100% en escasos 3 años. O sea sobre todo la idea, ¿no, Castor? Que no es algo que vaya a dejar aparentemente ningún beneficio para los vecinos, como ha ocurrido en otras zonas europeas. En años de tal, conocí una Fuerteventura que era un paraíso, era una delicia vivir en esta isla y se está convirtiendo en un lugar inhabitable. Y yo creo que contra eso la gente debe rebelarse y debe de exponer y expresar su derecho a que cuando se hace una cosa se hace en su beneficio, no el beneficio de la gente de Mogán o para unir con cables toda Canarias. Aquí los molinos y en Las Palmas o en Tenerife o tal. No, hay que defender los intereses de la isla, los intereses de los que vivimos aquí. Bueno, y para eso tenemos 8 diputados. Marcial Morales, ¿por qué se hizo así, a favor de la dispersión y no de la concentración? Bueno, vamos a ver, está claro, creo que todas y todos coincidimos en que es un paso importantísimo el que Fuerteventura pueda acceder y pueda cumplir incluso objetivos del plan de implantación de renovables en Canarias, los pueda cumplir pues posiblemente antes que ninguna otra isla. Eso creo que es una gran oportunidad, por tanto nadie lo discute. Por otro lado, creo que técnicamente hoy no se discute que este tipo de instalaciones deben estar lo más próximos posible a los puntos de consumo, y los puntos de consumo en Fuerteventura están muy claros, las zonas turísticas, Puerto del Rosario, Gran Tarajal, es decir, las zonas más habitadas, y en esa dirección, desde luego,
donde vienen este tipo de planteamientos, es en que desde primero la regulación de carácter general, y en segundo lugar la gestión de estos proyectos, pues ahí, en esos procesos, es donde está la clave para garantizar, para conciliar todos los intereses en juego: el paisaje por una parte, las personas, que desde luego en primer lugar, y por otro lado, pues que vayamos apagando motores contaminantes y encendiendo y obteniendo la energía que necesitamos del sol y del viento, en los que somos inmensamente ricos. Por primera vez somos ricos en materias primas en una isla que nunca, en unas islas, pero en especial en Fuerteventura, que nunca tuvo materias primas suficientes para dar de comer a su población. En esa dirección es en la que hay instrumentos que se deben activar, y cada vez más, y desde luego el que se ha comentado en las intervenciones anteriores, el de la participación ciudadana, sin duda, para conseguir algo muy complicado, porque salvo los suelos industriales, cualquier otro suelo tropezaría o con personas, porque son suelos residenciales, o con paisaje, porque son suelos abiertos. Por tanto, o se concentran los suelos industriales siempre que allí haya viento suficiente. Los parques solares tienen otras necesidades porque requieren grandes extensiones, o no habría otra solución. Eso no parece tan complicado, y desde luego estas situaciones es posible evitarlas. Pero tenía que haber sonado algún tipo de alarma cuando esta empresa pues empezó con toda esta implantación, y es que Fuerteventura, parece que esta empresa, Endesa, al fin y al cabo, de todos los proyectos que ha tenido en Canarias, ha sido el más polémico, porque es donde más ha invertido. Estamos hablando de 35 millones de euros, parece que se prometen 200 puestos de trabajo. Vamos a ver si eso es así o no. ¿Por qué en Fuerteventura? Seguramente en Fuerteventura tuvo unas facilidades que quizá en otras islas no. Juan, ¿tuvieron alguna posibilidad? La normativa es idéntica para toda la comunidad autónoma. Por tanto... Pero sin embargo en otras islas está concentrado, ¿no? Buenas tardes. A pesar de que la normativa efectivamente es idéntica para cada uno de los parques eólicos que se pretenden implantar, lo cierto es que cada proyecto es distinto. Y yo discrepo abiertamente acerca de la tesis de que los parques eólicos o las plataformas eólicas, tal y como tenía previsto la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias en Fuerteventura, en 3 zonas, norte, centro y sur, tengan que estar cerca de zonas antropizadas, es decir, que hubiera una afección real a cualquier tipo de vida humana en las cercanías de cualquier molino aerogenerador, como obviamente estamos viendo que va a ocurrir, o que está ocurriendo ya de facto en el Time y en las zonas bajas, pues yendo hacia el parque tecnológico y los estancos y lo que vendrá, porque no solo va a ser en Puerto de Rosario, sino que va a ser en otras partes de la isla, como Túnez especialmente. En Cañada del Río, durante casi más de 25 años, que es la vida que se le presume a este tipo de instalaciones, ha habido un parque eólico que ha funcionado, creo que bien, quizás no con el aprovechamiento energético que se presupone que vamos a tener a partir de ahora con estos molinos, y obviamente yo creo que todos coincidimos, salvo los que tengan intereses reales en la cuenta de resultados de Gas Natural, que es quien está detrás de esta empresa, abogamos por un cambio de paradigma energético, y todos queremos, creo yo, energías renovables y limpias. Claro, ¿qué ocurre con los molinos? Que hay un tremendo impacto medioambiental que cambia el entorno, el entorno de vida al que hemos estado acostumbrados en esta isla. Y yo creo que el Gobierno de Canarias haría bien, y me consta que está encaminado por ese paso, a cambiar la posibilidad de que se suspendan los planeamientos locales de aquellos territorios afectados cuando se declara un interés general, como en este caso, que ese es el gran error del planeamiento territorial que estableció el Gobierno de Canarias, presidencia de Fernando Clavijo, y que ahora estamos pagando las consecuencias. En el sur de Gran Canaria y en Tenerife se están haciendo las cosas medianamente bien en este sentido, y eso que tienen una densidad demográfica mucho mayor que la nuestra, y obviamente creo que el criterio a aplicar debería haber sido el de la concentración y no la dispersión. Vamos a ver,
en qué acaba esto. Sofía. Y aún tenemos, perdón, por ver el parque de paneles solares que está por instalarse muy cerca de Puerto Rosario, por encima de la circunvalación, y a la que estamos especialmente vigilantes. Sofía. Bueno, para mí la transición ecológica tendría que ser sostenible, justa y social. En Fuerteventura no está siendo así para nada. Esto es como los turoperadores, se llevan el 80% de la riqueza del turismo y aquí se quedan las migajas. Pues esto va a pasar ahora también aquí, porque es que el 80% son multinacionales extranjeras, italiana, Naturgy, que yo sepa es italiana. No, perdón, Endesa es italiana, pero Naturgy... Gas natural, antigua gas natural. Sí, son multinacionales y nos van a dejar, o sea, nosotros nos van a cobrar la energía tal cual, o sea, viene a ser lo mismo, nos roban la riqueza que tenemos, porque tenemos viento, tenemos sol, tenemos olas, y resulta que nos vamos a quedar sin nada de eso porque va a ir vía factura de estos señores. Entonces va a ser la misma sinvergonzanada de lo de siempre. Y yo quería decir que siempre me decía mi abuelo, estos se creen que atamos los perros con longaniza, pues aquí estamos atando los perros con longaniza. Es una experiencia, perdona. Sí. Fuerteventura es un lugar ideal para haber implementado un sistema de producción energética como el que está, por ejemplo, en el mar Báltico, es decir, el frente del mar, combinar las mareas con molinos. Investigaciones se están haciendo en la Universidad de Las Palmas en relación con esto, pero han venido en plan bruto, han venido a ponerlo en la puerta de la casa de la gente. Yo conozco gente en Tetir que dice, bueno, ¿esto qué es? De un día para otro ven una torre enorme y no saben ni siquiera de qué estamos hablando. Y en Villaverde, los viejitos, dice, como son luces rojas, dice, han puesto un puticlub, o sea, porque por la noche es... Sí, eso alumbra de día y de Villaverde, noche, ¿no? Es como el puticlub de... Bueno, nos estaban contando esta mañana precisamente una fábrica en Gran Canaria, en uno de esos polígonos industriales, que se ha mudado porque ese impacto de las luces y de las aspas causaba cierto trastorno entre los trabajadores, con lo cual habría que medirlo. Sergio. No sé por dónde empezar. Yo creo que voy a empezar por Sofía, primero. Con el concepto ese de nos roban, eso no es así. Es decir, España, junto con el resto de los países europeos, tiene unos compromisos internacionales, ¿vale?, para llegar a unos objetivos. Los objetivos que es el 2030, 32% de consumo de energías renovables. Esas energías renovables parten de empresas, que son empresas en este caso privadas, con un esfuerzo titánico. Con una subvención del 70%. Perdona, ¿subvención de qué? Subvención por parte de la Unión Europea. O sea, es que es un chollo para todas las empresas por eso están así, como locos, para poniendo parques eólicos, si no se esperarían y harían las cosas bien, pero como aquí vamos corriendo, que sacamos las perras enseguida y ya veremos cómo dejamos. Subvenciona el 70% de la inversión, sí. Están diciendo. Creo que se equivoca, ¿eh? No, mírenlo, porque... Si tiene los datos sería fantástico pues eso. Lo comprobaremos, lo verificaremos. Comprobarlo, porque creo que estás equivocada. Bueno, detrás el porcentaje de subvención es brutal, y encima la energía de eólica, bueno, la energía de renovables viene también subvencionada, o sea, te pagan por... ¿Cómo que viene subvencionada? Tienes un porcentaje hombre, por supuesto, que la del charco, por ejemplo. Es lo que considero, o sea, porque quieras terminar de exponer algo. Yo creo que no hay ningún tipo de subvención. Esta energía son conexiones a red y se venden, igual que los parques eólicos, los parques solares, fotovoltaicos, etcétera, etcétera, al pool. Esa venta de energía al pool se marca diariamente a través de la OMEI, ¿vale? Entonces, esos precios de energía son precios de energía de los costos que ellos suponen, ¿vale?, a la hora de... Pero no existe ningún tipo de subvención. Eso de la subvención a la fotovoltaica, eso es de otra década.
eso fue un incentivo o fue la forma de incentivar las energías. El señor Soria, perdón. Vamos a dejar que termine. Y luego la volvió a poner, la han vuelto a poner, o sea, perdón, pero es que venga. Creo que estás mezclando una serie de conceptos que no tienen absolutamente nada que ver. Lo de esa época con esta época, lo de Soria, creo que estás equivocada. Vamos al presente. ¿Cómo está ahora mismo? Son proyectos que vienen de muy lejos y por eso, o sea, por ejemplo, las torres de alta tensión. ¿Me vas a decir por qué tenemos que tener la cantidad de torres de alta tensión? Pues muy sencillo. Si me dejas, Sofía, te lo voy a explicar. ¿Por qué tenemos que tener una carretera de eje norte y sur? ¿Me lo puedes explicar? También te preguntaría, porque no hace falta. No hace falta. En la mitad entonces no hace falta nada. Dejemos como está todo, dejemos caminos y vayamos todos en burro. No, en burro no. Tenemos que vivir en una vida. Lo que sí me gustaría un segundo nada más de reconciliarse con el cambio climático. Ya que si hablamos todos, al final no se nos entiende en casa. Un segundito. Sí me gustaría, aprovechando que él es un experto, en este caso en renovables, que nos explicase no lo que habría antes, sino cómo esta empresa, según tu experiencia, Sergio, o la información que tú tienes, ha llegado hasta aquí. Están desarrollando proyectos energéticos. Yo soy uno de ellos, yo no soy una multinacional. No soy un lobby oligopolista ni monopolista. Yo soy un empresario de aquí, ingeniero, que desarrollamos proyectos para aquí, igual que desarrollamos proyectos fuera de aquí. Entonces, detrás de cada una de estas licencias, de cada una de estas autorizaciones, tanto en la Consejería de Industria como en las declaraciones de interés, tanto en la pública social como en el interés general, hay un esfuerzo titánico. Esto no se consigue de un día para otro. Esto hay un trabajo de 3 o 4 años detrás, y esta gente creo no conozco el proyecto en sí, pero creo que esté por ahí, ¿vale? Que lleven 3 o 4 años luchando contra las administraciones. O luchando, o por lo menos presentando documentación para luchar, para que salgan los proyectos adelante. Y eso... No, te quería preguntar, es que, por ejemplo, en energías renovables 1, 2 y 3... hay un proyecto, lo presenta, pero ya llevan 3 ventas. O sea, ¿cómo que 3 ventas? Ya se ha vendido 3 veces. Bueno, porque los empresarios tenemos la virtud esa de que cuando compras una cosa, cuando compras unos permisos, o cuando tú estás ejecutando unos permisos a lo largo de esa ejecución de ese trabajo, tú puedes vender esos proyectos. Todos los desarrolladores hacemos lo mismo. Tú empiezas con unos proyectos y llega un momento que tienes que capitalizar, porque tienes una inversión hecha, y tienes que vender esos proyectos para poder pagar las nóminas. Sergio, para volver otra vez al centro del debate, cuando esta empresa decidió la vía que fuera, es decir, si era por una subvención que había que agotar, si se presentaron 21 proyectos en Fuerteventura, insisto, es la isla con la mayor inversión de todas las islas, y se presentó prácticamente... o 33. Pero esos proyectos están todos autorizados. ¿No se valoró en ningún momento que pudiera plantearse una alternativa, antes de luchar, como dice usted, contra las administraciones para conseguir esa declaración de interés general casi forzada? ¿No se valoró el hecho de luchar contra las administraciones para encontrar una vía? Es que no hay otra fórmula. O lo tienes regulado a través del PIOF, es decir, a través de un órgano que sea capaz de regular esto, entonces nos ahorraríamos todo esto que estamos discutiendo, sería una licencia directa. Pero si no tienes esto, la única forma que hay es la declaración de interés general, que la declaración de interés general es una fórmula que está contemplada dentro de la Constitución. Sí, claro, sí. ¿Me explico? Entonces no es una articulación de estos empresarios que están, que creo yo entender que son los oligopolios de la energía, y que tienen unas influencias que son capaces de influir sobre decisiones políticas. Me parece que estamos muy equivocados. Yo no creo que ninguno de las 2 personas que están aquí sentadas, que han sido o son cargos públicos, tengan presiones de ninguna empresa para que el proyecto salga adelante o no salga adelante. Aquí hay que partir, a mi modo de ver, de un concepto que es la capacidad portante del territorio. Un territorio disperso y fraccionado como son las islas, cada isla tiene que haber una coherencia entre el impacto de la producción de energía y su demanda real. A mí lo primero que me gustaría ver es un balance de consumos energéticos para ver si estos molinos van a ser para nosotros
si van a ser fundamentalmente para quitar la central del Charco, o simplemente va a ser para llevar energía a África o llevar energía a otras islas. Porque nosotros nos vamos a convertir en el lugar donde hay molinos para que en otras islas no hayan molinos, entonces entramos en una franca confrontación de intereses. ¿De verdad estamos pensando que vamos a llevar energía a África? ¿Vamos a tirar un cable hasta Marruecos para llevar energía? Me parece que tiene un desconocimiento grave. Mire, espera un momento. Todos a la vez no. El único cable, todos a la vez no. El único cable que existe entre Marruecos y España es el Gibraltar. Son 2 cables exactamente. Durante muchos años España ha estado vendiendo energía a Marruecos. El año pasado, en el 2019, ha sido Marruecos cuando ha tenido todo lo contrario, un exceso de producción, y ha vendido a España el total de 700 gigavatios hora. Por lo tanto, eso de producir para vender a Marruecos es absurdo. Parece ser que Castro es lógico que tenga una unión. Rafael, para que todo el mundo pueda hablar. Decía Castro que qué energía van a producir. Los últimos datos que tenemos de la potencia total de los 8 molinos, cuando estén a pleno funcionamiento, será 29,2 megavatios, alrededor de 105 gigavatios de energía al año, que es el consumo eléctrico anual de las 42.000 viviendas que hay ahora mismo censadas en Puerto del Rosario, casi 3 veces más. Es decir, 3 veces más que esas 42.000. Rafael. El desarrollismo que nos ha invadido y que consideran que esto no tiene techo, que esto puede seguir creciendo y probablemente el coronavirus ponga a cada uno en su sitio. Bueno, ya lo está poniendo. Rafael. Que aquí el problema es no conjugar o no compatibilizar la instalación de las renovables con... Se puede sacrificar algo del paisaje, se puede sacrificar, pero no de forma aislada. No podemos hablar de un proyecto como que ese proyecto no tiene nada que ver con el otro. No puede hablarse de un parque fotovoltaico sin relacionarlo con otro. No podemos hablar de una infraestructura de línea de alta tensión sin relacionarlo todo. Se van a instalar aquí en Puerto hay proyectados unos 8 o 9 parques fotovoltaicos, más los tantos proyectados, están proyectados. Yo lo que digo es que se tiene que hacer un modelo, un plan territorial especial que conecte y haga sinergia. Es decir, si ahora, por ejemplo, el Parque Eólico Puerto Rosario ha abierto una línea de evacuación, ahí van a verter una serie de infraestructuras. Se podría haber utilizado esa línea de evacuación, poner más tubos dentro de un plan, no por separado. Ahora, si estás por separado, no puedes mezclar 2 líneas de evacuación. Pero si se hubiera hecho un plan territorial especial del sector eléctrico, se podría haber tenido sinergia de ciertas infraestructuras para no estar soportando el territorio más de lo que debería. No estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo contigo con que hay que cumplirse el protocolo de Kioto, que se tiene que cumplir el cambio climático, intentar atenuarlo, pero no a costa de Fuerteventura. Es decir, podemos hacerlo, pero vamos a intentar equilibrar y que no sea, que la balanza sea de esta manera. Lo que abre la puerta a que se instalen estos parques eólicos aquí es la modificación del artículo 6 de la Ley 11 del sector eléctrico de Canarias, que ahora se modificó y es el artículo 6 bis famoso. En ese artículo dice que de forma excepcional es rara vez, de forma excepcional se utiliza, aquí en Fuerteventura se ha utilizado 3 veces, el 90% de los parques eólicos se están proyectados poner, otra cosa que se pongan, pero están proyectados poner en suelos que el planeamiento no se lo permite. Entonces ya de excepcional no va a tener nada. Necesidad urgente. La necesidad urgente a día de hoy en Fuerteventura está garantizada por la central eólica del Charco. Tiene más megavatios del consumo que necesita Fuerteventura, que el año pasado en la página de Endesa creo que ponía 100 megavatios de consumo. Eso no es real. Bueno. Hoy mismo por la mañana estábamos en 80 megavatios. Yo lo miro casi todos los días. Bueno, y no es en Endesa, es en la página de red eléctrica. Y estamos hablando de 80 megavatios en una época en la que todos los hoteles, por desgracia, están cerrados. No me estás dejando explicar. Yo te estoy diciendo que en 2019, en agosto, tú puedes ir a la página y te retrotraes atrás en el tiempo y puedes llegar al agosto de 2019. Y los datos que te digo están ahí. Yo los vi así, los interpreto así. Entonces, lo que estaba queriendo decir es que si tenemos garantizado el suministro eléctrico y un parque eólico por separado no garantiza el suministro eléctrico, ya se está tergiversando el artículo 6 bis, porque la declaración de interés general es para garantizar el suministro eléctrico. Un parque eólico por separado no te lo garantiza, te garantiza un conjunto
un plan territorial especial, que es lo que estamos intentando pelear y que en la comparecencia de hoy todo el mundo lo dio por válido porque además es coherente. Es decir, no podemos hablar de parque por separado. Evidentemente, a la empresa privada se le tiene que valorar en el sentido que tiene experiencia, que tiene capacidad, pero estos recursos naturales tienen que estar en manos del pueblo. Tú no puedes tener un pozo y coger que salga agua y hacer una concesión, le das a una empresa la licencia para que saque el agua, tú le compras tu agua a ellos y ellos te lo venden al precio que te pongan. Es que no tiene sentido. En principio, porque se regula... Castro, y venimos por aquí. Castro, y venimos por aquí. Un segundo, estamos entrando en un tema un poco peculiar. Un tema un poco peculiar que roza el anarquismo. Es decir, que yo, por ejemplo, a mí que me monte en un supermercado en la misma calle, o un hotel, yo pueda ir a hacer la compra sin pasar por caja. Vamos, hombre, porque soy afectado, porque soy afectado, es decir, a mí me va a molestar el tráfico que hay en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es así. Barcelona también es así. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Estoy diciendo es que las administraciones, Fuerteventura, el gobierno de Canarias, es el que tiene el timón de los proyectos, de que podemos tener soberanía energética y ser autosuficientes, pero que esos recursos naturales estén en manos de la administración. No cedérselo. Va a ser la administración la que haga los parques Se eólicos, puede hacer, la que haga la comercialización, sí. la comercialización de la energía. No. Ahora, en pleno siglo XXI, estamos hablando que Lanzarote tiene los parques eólicos de promoción pública y parte de ellos tiene un 51% en promoción. No, lo que tienen son PPAs para dar a los consumos que tienen ellos de empresas que son colaboradas, como por ejemplo puede ser el consorcio de agua. Lo que tienen es parques en colaboración, como puede ser, por ejemplo, el parque que estáis hablando antes de Cañada. Yo no demonizo a la empresa privada, porque Rafael, creo que es necesario. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos inmediatamente con Castro, volvemos inmediatamente. Unos consejos publicitarios, volvemos inmediatamente.